Conocido que una secta local que se autoproclama defensora de derechos humanos o movimiento se ha referido, aprovechando la designación de una persona en el gobierno provincial, a mi gobierno de 87 días, que ellos, a los 5 días de yo asumir el mandato popular como intendente, en la sede o cueva que tienen en la calle Irigoyen, ya estaban preparando lo que manifestaban ser el pueblo, la gente, y así promoviendo, junto con la corrupción política y del periodismo, la Arena, Sociedad Anónima, el diario SRL, lo que después presentaron como un movimiento popular. Es falso, son golpistas, son autoritarios, porque el real autoritario siempre trata de poner en otro su propia condición o sustancia, y violentaron lo más fundamental que da sentido a la democracia, que es el voto popular. El real autoritario somete al pueblo, es una secta o grupos organizados o confabulados, para de esa manera aparecer que son la gran mayoría y definitorio. En definitiva, como dije días pasados, ellos protestan del golpe en Bolivia, como así lo llaman, pero ellos perpetraron un golpe en La Pampa. Por último, adhieren otros que son hijos, o así se denominan. Tendrían que saber los hijos, las madres, las abuelas y demás que tienen o tuvieron familiares desaparecidos o torturados en la dictadura militar, que el único en la provincia de La Pampa que arriesgó su vida, y no buscando una carrerita política ya en 1983 con el renacimiento de la democracia, haciendo una investigación que no se hizo en ninguna parte de la Argentina, ni incluido Santa Cruz, que después encontraron el tema de los derechos humanos, fui yo, y eso posibilitó desarrollar en La Pampa juicio justo, sin venganza, a policías y militares que habían actuado durante la dictadura militar en La Pampa. Después ellos se sentaron en el juicio de Zona 14, usando la propaganda y la mediatización, pero el trabajo lo hicimos nosotros junto al ya fallecido señor Truil. En definitiva, esta secta usa los derechos humanos para violarlos, usa los derechos humanos para alterar el significado fundamental de los mismos, el derecho a la vida, a la salud, a la preservación de la vida social, del ser humano, sin diferencia alguna, así dicen las declaraciones genuinas de derechos humanos, de razones ideológicas, políticas o de cualquier otra índole. Ellos lo hacen con un real fascismo, porque ellos practican un fascismo de izquierda. No van a discutir, ni mucho menos a debatir, porque son raquíticos morales con los que ellos declaran sus enemigos, porque no saben hacerlo. Venían y atacaban casas de familia, con tremendo miedo de niños, violando los derechos humanos. Había un personaje, tal Javedoni, que decía ser de los derechos humanos, enardecido, enloquecido, agrediéndonos de todas las maneras posibles, a mi esposa, a mis hijos. Y estos individuos, que ahora se denominan de los derechos humanos y sacan un comunicadito, porque otra cosa no hacen, ni tienen la más mínima relación con el pueblo, que fue el peor gobierno de la historia. El peor gobierno de la historia lo tiene que definir el pueblo, no una secta. Y con eso demuestran su autoritarismo. Yo anduve en las calles con los chicos, con los pobres, con los lavacoches, con los chicos que drogan, y varios de estos consumen droga y están en la situación de intereses creados con la corrupción política. Por último, ¿se animan a un debate ante el pueblo a ver qué han hecho por los derechos humanos? ¿Quieren hablar de las vidas privadas? ¿Cómo no también? De sus conductas de violencia, de adicciones, entre otras, para que el pueblo sepa desde qué lugar moral habla cada uno de ellos. Y la prueba está, mandan un comunicadito, porque otra cosa no hacen, ni saben, ni les interesa, y no ponen ni siquiera quiénes son los responsables de que hacen eso. Por lo tanto, a los pampeanos, que ya se han dado cuenta, aunque son silenciados cuando se expresan en un sentido contrario al de estas sectas, les manifiesto que mis ideas y mi posición respecto al trabajo y la dedicación siguen siendo las mismas. Por último, estos personajes terminaron siendo mano de obra, con incentivos que ellos no declararon, de los grupos políticos de la corrupción, a los cuales no le convenía a mi gobierno, porque el que va a trabajar a una función pública tan difícil y compleja como la de ser intendente de una ciudad devastada como esta, la de Santa Rosa,
y no roba y trabaja, es un problema para el ambiente político. Por eso se apuraron tanto en hacer un golpe de Estado. Por último, condenado por corrupción, no, perseguido porque tuvieron que hacer un fallo con jueces sustitutos, que ellos no han dicho nada. Si se ocupan de los derechos humanos, tendrían que ocuparse de los disfrazados de jueces, que ahora el que les da cobertura, el Grupo Negocios Berna, están relacionados con ellos. Y ese juicio, Berna pidió a la Corte Suprema que no tratara mi causa, porque hubiese quedado en evidencia la alteración, subversión del régimen democrático en la justicia al privar del juez natural. En definitiva, derechos humanos hay que defenderlos en una democracia plena, no con estos golpistas que vienen a subvertir el sentido de la vida, los valores, atacando casas de familia y las instituciones democráticas del pueblo.